Imagínate por un momento. Estás en un avión comercial, a punto de aterrizar. Sientes la vibración del fuselaje, el rugido de los motores, reduciendo potencia, y esa tensión silenciosa justo antes de tocar tierra. El altímetro marca los últimos metros. Los pasajeros contienen la respiración y de repente, ¡bam! Las ruedas golpean la pista a más de 250 km por hora. En ese instante, toneladas de acero, combustible y pasajeros deben pasar de esa velocidad a cero, en cuestión de segundos. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo es posible que una máquina de más de 70 toneladas, avanzando a una velocidad que destrozaría un coche en 1000 pedazos, pueda detenerse sin que nada falle? Lo que ocurre en esos breves segundos después del aterrizaje es una sinfonía de ingeniería, una coreografía milimétrica donde cada pieza, cada sensor y cada piloto deben actuar en sincronía perfecta. Detener un avión no es tan simple como pisar un pedal. Detener un avión no es tan simple como pisar un pedal. Es el resultado de décadas de evolución tecnológica y física pura, aplicada con precisión quirúrgica. Porque si hay un momento crítico en el vuelo, no es el despegue, no es el ascenso, ni siquiera el vuelo a 10.000 metros. El momento más delicado es el aterrizaje. En ese breve tramo de pista, la aeronave y la tripulación tienen una sola oportunidad para hacerlo bien. Demasiada velocidad y podrían salirse de la pista. Demasiada frenada y podrían perder estabilidad o dañar los sistemas. La línea entre un aterrizaje perfecto y una tragedia es tan delgada como el borde del neumático tocando el asfalto. Para comprender realmente la magnitud de lo que ocurre, pongamos números sobre la mesa. Un Boeing 737, el avión comercial más común del mundo, pesa entre 60 y 79 toneladas en el momento del aterrizaje. Eso equivale a más de 50 automóviles medianos moviéndose juntos a 250 km por hora. Toda esa energía debe disiparse en apenas 2000 metros de pista, o incluso menos, dependiendo del aeropuerto. En física, a eso se le llama energía cinética, y detenerla implica convertirla en otra cosa. En este caso, en calor. Gigantescas cantidades de calor. El sistema de frenado de un avión no solo debe detenerlo, debe hacerlo sin que se derritan sus piezas, sin que sus neumáticos estallen, y sin que pierda el control. Y aquí está la primera gran clave. Los aviones no frenan con un solo sistema, sino con una combinación de fuerzas que trabajan juntas. Algunos sistemas son mecánicos, otros aerodinámicos y otros literalmente aprovechan el empuje inverso de los motores. Nada está dejado al azar. Desde el momento en que las ruedas tocan el suelo, se activa una cadena de acciones automatizadas. Los spoilers se levantan, los reversores de empuje comienzan a redirigir el aire, los frenos hidráulicos se presurizan al máximo y los pilotos aplican la técnica que han ensayado cientos de veces en simuladores. Todo esto ocurre en menos de 3 segundos, y todo tiene que funcionar perfectamente. Para entender el proceso, hay que empezar por el principio. Los frenos de las ruedas principales no son como los de un coche, son auténticas obras maestras de ingeniería de precisión. Cada rueda del tren principal puede contener entre 4 y 8 discos de frenos superpuestos, fabricados con materiales que solo se ven en la industria aeroespacial. Acero tratado térmicamente o, en los modelos más avanzados, carbono-carbono, capaz de resistir temperaturas de hasta 1500 grados Celsius. El sistema hidráulico que los acciona trabaja con una presión colosal, hasta 5000 psi, más del doble de la presión que usan los frenos de un coche de Fórmula 1. Esa fuerza aplasta literalmente las pastillas contra los discos, convirtiendo el movimiento en fricción y la fricción en calor. Calor suficiente para hacer brillar los frenos en rojo vivo si pudieras verlos de noche desde la pista. Pero aplicar fricción no basta. El mayor riesgo durante el frenado de un avión no es solo detenerlo, sino hacerlo sin perder tracción. Porque si las ruedas se bloquean y dejan de girar, el avión podría comenzar a deslizarse sin control. Por eso, los aviones incorporan un sistema anti-skid, una versión mucho más avanzada del ABS de los coches. Estos sensores miden la velocidad de rotación de cada rueda 10 veces por segundo y ajustan automáticamente la presión hidráulica para evitar bloqueos. Si una rueda comienza a deslizar, el sistema reduce la presión en esa rueda y la vuelve a aumentar cuando recupera tracción. Así, el avión frena al máximo sin perder estabilidad. Sin embargo, incluso con frenos tan poderosos, el verdadero secreto está en cómo la aeronave distribuye su peso. Cuando las ruedas tocan tierra, el avión todavía genera sustentación. El aire que pasa por encima de las alas sigue manteniendo parte de su peso. Eso significa que los frenos, en esos primeros segundos, no están actuando sobre el peso completo del avión. Si los pilotos intentaran frenar al máximo en ese momento, las ruedas podrían patinar o incluso reventar.
Aquí entran en acción los spoilers, paneles que se levantan sobre las alas nada más tocar el suelo. Su función es interrumpir el flujo de aire, destruir la sustentación y hacer que el peso del avión caiga sobre las ruedas. En menos de un segundo, la presión sobre los trenes de aterrizaje aumenta drásticamente, permitiendo que los frenos funcionen con toda su potencia. A partir de ahí, comienza la segunda fase del frenado, la aerodinámica. Mientras los frenos mecánicos trabajan desde el suelo, el aire se convierte en un aliado. Los spoilers y los aerofrenos aumentan la resistencia al avance, creando una enorme pared invisible contra el viento. Y justo en ese momento, los motores entran en juego una vez más, pero en dirección contraria. Los reversores de empuje se despliegan, y los potentes motores, que minutos antes impulsaban al avión hacia adelante, comienzan a empujarlo hacia atrás. El empuje se invierte. El aire comprimido que salía a más de 900 km/h es redirigido hacia adelante, creando un efecto de frenado brutal. El resultado, hasta el 40% de la desaceleración total durante un aterrizaje, proviene de esos reversores. Y si alguna vez has estado cerca de una pista, ese rugido ensordecedor que se escucha justo al aterrizar es el sonido del aire chocando contra el poder inverso de los motores. Y todo esto ocurre en apenas unos segundos. Cada metro de pista cuenta. Cada sistema tiene una función específica. Cada error puede ser fatal. En el siguiente bloque, vamos a desentrañar qué sucede dentro del avión durante esos segundos cruciales. Cómo los pilotos coordinan todos estos sistemas, cómo el calor se maneja dentro de los frenos y qué ocurre si uno de ellos falla a mitad de la maniobra. En el momento en que el avión toca tierra, comienza una batalla invisible. Una batalla contra la física, la temperatura y el tiempo. Porque detener 79 toneladas a 250 km/h no es simplemente frenar, es domar la energía. Cada vez que un avión aterriza, la energía cinética que trae consigo se transforma en calor dentro de los sistemas de frenado. Y no estamos hablando de un poco de calor, hablamos de miles de grados generados en segundos, lo suficiente para derretir metales comunes, deformar estructuras y destruir los neumáticos si algo sale mal. Pongámoslo en perspectiva. Durante un aterrizaje típico, los discos de freno de un avión comercial pueden alcanzar temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. En algunos casos extremos, como aterrizajes de emergencia o pistas cortas, superan los 1200 grados. Si pudieras observar los trenes de aterrizaje en la oscuridad, verías cómo las ruedas brillan, con un tono rojizo, el color del acero incandescente. El calor generado en cada aterrizaje es tan enorme que los frenos no solo están hechos para resistirlo, sino para funcionar mejor cuando están calientes. Eso es lo asombroso del material más avanzado que los compone, el carbono-carbono. A diferencia del acero, que pierde eficacia cuando se calienta, el carbono-carbono mejora su rendimiento térmico a altas temperaturas. Mientras un freno de acero se debilitaría y podría fracturarse, uno de carbono-carbono se vuelve más eficiente, más estable y disipa el calor de manera más uniforme. Pero incluso este material tiene límites. Por eso, cada avión lleva un sistema de monitoreo térmico en tiempo real. Sensores de temperatura dentro de los trenes de aterrizaje envían información al cockpit constantemente. Si los frenos superan el umbral de seguridad, una luz roja se enciende en el panel Brake Overheat. En ese momento, el procedimiento es claro. La tripulación debe mantener el avión detenido, sin aplicar más presión de la necesaria, y permitir que los frenos se enfríen antes del siguiente vuelo. No es raro ver, desde las ventanillas de un aeropuerto, a técnicos y mecánicos apuntando con cámaras térmicas hacia las ruedas de un avión recién aterrizado. Están midiendo exactamente eso, el calor residual. Si la temperatura supera los límites permitidos, el avión no puede despegar de nuevo hasta que se enfríe. Pero, ¿qué ocurre si no hay tiempo para esperar? En casos de emergencia o vuelos con retraso, las aerolíneas pueden usar ventiladores externos o carros de enfriamiento forzado, dispositivos que canalizan aire frío directamente hacia los frenos para acelerar el proceso. En climas fríos, este problema es menor, pero en aeropuertos calientes como Dubái, Doha o Ciudad de México, el calor puede convertirse en un enemigo silencioso. Y no solo afecta a los frenos, las altas temperaturas también pueden expandir el aire dentro de los neumáticos, aumentando la presión interna. Un aumento excesivo puede provocar que una válvula estalle, y en casos extremos, que el neumático explote. Por eso, después de cada aterrizaje, los mecánicos revisan visualmente las llantas y la presión antes de autorizar el siguiente despegue. El sistema de frenado de un avión moderno es tan complejo que no depende de un solo mecanismo, sino de varios niveles de respaldo.
Si el sistema hidráulico principal falla, hay un segundo circuito hidráulico independiente listo para asumir el control en milisegundos. Y si ambos fallaran, existe un sistema neumático o eléctrico de emergencia que puede aplicar presión suficiente para detener el avión sin necesidad de la bomba principal. Nada se deja al azar. Cada línea de fluido, cada válvula, cada pistón está duplicado. El principio de la aviación es simple, nunca depender de una sola opción. Pero aún con toda esta redundancia técnica, hay un componente que no puede replicarse con un circuito: el piloto. Porque frenar un avión no es simplemente activar sistemas automáticos. Es una danza sincronizada entre el instinto humano y la máquina. Desde la cabina, los pilotos sienten cómo las ruedas tocan la pista y aplican los frenos de manera gradual. Primero permiten que los spoilers eliminen la sustentación, luego activan los reversores de empuje y finalmente incrementan la presión de frenado de forma progresiva. Todo debe hacerse en el orden correcto. Demasiada presión antes de tiempo y las ruedas podrían bloquearse. Demasiado tarde y el avión consumiría más pista de la disponible. Los pilotos aprenden a interpretar el comportamiento del avión a través de las vibraciones, el sonido y las sensaciones físicas del cuerpo. Cada aterrizaje, aunque controlado, se siente como una lucha contra una fuerza invisible que intenta seguir avanzando. Y mientras todo eso ocurre, el sistema de reversores de empuje sigue rugiendo detrás. Cada motor redirige miles de litros de aire por segundo hacia adelante, creando una pared invisible que frena el avión con fuerza brutal. El sonido que escuchas al aterrizar, ese rugido grave, casi metálico, es literalmente el viento golpeando en sentido contrario al avance. Pero los reversores no se pueden usar indefinidamente. Una vez que el avión baja de los 80 o 90 km atrás, se desactivan automáticamente para evitar daños en los motores. A partir de ahí, los frenos de las ruedas son los protagonistas. Sin embargo, incluso con todos estos sistemas trabajando juntos, la aviación moderna ha aprendido que el entorno lo cambia todo. No es lo mismo aterrizar en una pista seca a 25 batres que hacerlo en una mojada, helada o cubierta de nieve. Y es ahí donde entra el siguiente desafío. ¿Cómo logran los aviones detenerse cuando el asfalto deja de ser confiable? ¿Cómo enfrentan condiciones extremas en las que el más mínimo error podría convertir el aterrizaje en un desastre? En los próximos minutos, vamos a descender a ese escenario. Pistas mojadas, hielo, viento cruzado y frenadas imposibles. Descubriremos cómo los aviones vencen a la naturaleza cuando todo parece estar en su contra. Ahora imagina esto. El avión está en aproximación final. Las luces del aeropuerto apenas se distinguen entre la niebla. La pista brilla, cubierta por una fina capa de lluvia. El viento golpea de lado y los pilotos saben que tienen una sola oportunidad. El margen de error es mínimo, porque cuando el asfalto se vuelve resbaladizo, la física deja de estar del lado del piloto. A más de 250 km por hora, cualquier pérdida de fricción, cualquier deslizamiento, puede convertir una maniobra perfecta en un accidente. El aterrizaje sobre pista mojada o nevada es una de las situaciones más exigentes en toda la aviación comercial. Y para enfrentarlo, los aviones están equipados con tecnología avanzada, que analiza en tiempo real las condiciones del suelo, la velocidad de las ruedas y el nivel de adherencia. El sistema anti-skid, del que ya hablamos, se convierte aquí en el héroe silencioso. Cada rueda tiene sensores que calculan su velocidad de rotación y la comparan con la velocidad del avión. Si detectan que una rueda está a punto de bloquearse, liberan presión de frenado en milisegundos para permitir que el neumático vuelva a girar. Es un proceso continuo, imperceptible para los pasajeros, pero vital para mantener el control. El coeficiente de fricción del asfalto seco es de aproximadamente 0.7. Cuando llueve, baja a 0.4. Y con nieve o hielo, puede caer por debajo de 0 puntos. Eso significa que un avión necesita hasta el triple de distancia para detenerse si la pista está cubierta de agua o hielo. Por eso, los aeropuertos de todo el mundo tienen equipos especializados que miden constantemente el estado del pavimento. Camiones con sensores láser recorren las pistas antes de cada aterrizaje importante, informando a los controladores si la pista está seca, mojada, contaminada o resbaladiza. Esa información llega directamente a los pilotos segundos antes de tocar tierra. Con esos datos, la tripulación ajusta la estrategia de frenado, la velocidad de aproximación, el punto exacto donde tocar la pista y la intensidad de los reversores y frenos. Pero hay algo que muchos no saben. A veces, los pilotos eligen no frenar al máximo. Sí, aunque parezca contradictorio, en condiciones resbaladizas aplicar toda la fuerza de frenado puede ser peligroso. Demasiada presión puede bloquear las ruedas, reducir aún más la tracción y provocar un deslizamiento lateral. Por eso, en algunos casos, los pilotos priorizan mantener el control direccional antes que detener el avión lo más rápido posible.
Es un equilibrio delicado entre precisión y prudencia. Cuando las condiciones son realmente extremas, el frenado se convierte en una operación colectiva. Los spoilers y los reversores de empuje se convierten en los protagonistas, ya que no dependen del contacto con el suelo para actuar. Estos sistemas aprovechan la resistencia del aire para desacelerar la aeronave sin depender del asfalto. Por ejemplo, los reversores de empuje en un Boeing 777 pueden generar una fuerza equivalente a 40 toneladas de empuje inverso. Eso equivale a colocar un muro de aire delante del avión, empujándolo en sentido contrario. El piloto, mientras tanto, ajusta los mandos para mantener la trayectoria central de la pista, corrigiendo el viento cruzado y compensando cada leve desviación. En cabina, la coordinación entre comandante y copiloto es total. Uno se encarga de los frenos y reversores, el otro de los controles de dirección y potencia. Ahora agreguemos el factor humano. Aterrizar bajo lluvia intensa, con visibilidad limitada, es una experiencia que exige una concentración absoluta. En esos segundos, los pilotos deben procesar información sobre velocidad, viento, presión hidráulica, temperatura de frenos y distancia restante. Todo mientras una máquina de decenas de toneladas avanza a casi 3 campos de fútbol por segundo. Y no hay margen para el error. Por eso, las tripulaciones practican estos aterrizajes, una y otra vez en simuladores de vuelo de última generación. Simulan pistas inundadas, frenos que fallan, reversores que no se abren y vientos cruzados imposibles. La idea es simple. Si pueden hacerlo en el simulador, podrán hacerlo en la realidad. En algunos aeropuertos, la naturaleza no da tregua. Sitios como Anchorage, Alaska, Oslo o Moscú mantienen equipos de limpieza y calefacción activa las 24 horas. Utilizan productos químicos anticongelantes, sistemas de drenaje subterráneo y hasta calefacción en el asfalto, para mantener las pistas libres de hielo. En lugares como Chiclayo, Perú o Singapur, el problema no es el hielo, sino las lluvias torrenciales. Las pistas deben tener inclinaciones milimétricas para evacuar el agua y evitar el aquaplaning, ese fenómeno en el que los neumáticos pierden contacto con el suelo, y el avión literalmente flota sobre una fina capa de agua. Si eso ocurre durante el aterrizaje, el avión puede recorrer cientos de metros sin frenar, a pesar de que los frenos y reversores estén a máxima potencia. Y aunque parezca increíble, los ingenieros ya pensaron en ese escenario extremo. Los neumáticos de un avión están diseñados para soportar presiones de hasta 14 bares, más del triple de un neumático de automóvil. Además, tienen ranuras especiales que expulsan el agua lateralmente para mejorar la tracción. Cada neumático puede soportar más de 20 toneladas de peso y está reforzado con varias capas de Kevlar y nylon aeronáutico. Pero incluso con toda esa tecnología, si el asfalto no coopera, los pilotos deben estar preparados para una maniobra de escape, elevar el avión nuevamente y reintentar el aterrizaje. En la aviación se le llama go around, y aunque muchos pasajeros lo perciben como un error, es, en realidad, una de las decisiones más inteligentes que puede tomar un piloto. Un go around no es una falla, es la confirmación de que la seguridad siempre está por encima del orgullo o la puntualidad. A continuación, vamos a descubrir el lado más sorprendente de todo este proceso: cómo los ingenieros diseñan, prueban y llevan al límite los sistemas de frenado para garantizar que funcionen en cualquier condición imaginable. Desde túneles de viento hasta simulaciones en fuego real, veremos cómo la ciencia transforma el caos en control. La historia del frenado en la aviación es también la historia de cómo el ser humano ha desafiado los límites de la física. Porque detener 79 toneladas de metal a más de 250 kilómetros atrás no es solo una cuestión de fuerza, sino de precisión, materiales y ciencia aplicada al extremo. Lo que hoy parece rutinario, un aterrizaje perfecto, una desaceleración controlada, es el resultado de décadas de investigación y miles de pruebas destructivas. Cada avión que toca tierra con suavidad lleva en sus sistemas el legado de miles de experimentos, que ocurrieron en silencio, en hangares, laboratorios y desiertos aislados. Todo empieza mucho antes de que el avión vuele por primera vez. Los sistemas de frenado son sometidos a ensayos tan duros que muchos no sobreviven a la fase de prueba. Los ingenieros de Boeing, Airbus o Embraer ponen a prueba cada freno hasta el fallo total. Literalmente lo hacen arder. En una de estas pruebas, los frenos son montados en un banco de pruebas y girados a la misma velocidad que alcanzaría una rueda real durante el aterrizaje. Luego, los ingenieros aplican presión hidráulica equivalente al peso del avión completo. En segundos, la temperatura sube a más de 1300 grados Celsius. El humo llena el laboratorio. Y el objetivo no es que los frenos sobrevivan, sino ver exactamente cuándo fallan. Esa información permite diseñar materiales que resistan no solo un aterrizaje normal,
sino también los más extremos: una pista mojada, una frenada de emergencia o un fallo de reversores. Los fabricantes no prueban solo los frenos, también evalúan los spoilers, los aerofrenos y los reversores de empuje. En túneles de viento gigantes, los ingenieros miden cómo reacciona el aire cuando estas superficies se despliegan. Cada centímetro de ángulo, cada milisegundo de retraso en su apertura, puede significar metros de diferencia al detener el avión. Y en vuelos de prueba reales, los pilotos de ensayo practican aterrizajes duros a propósito, deteniéndose una y otra vez hasta que los sistemas alcanzan el límite térmico. A veces los neumáticos revientan, a veces los frenos se incendian, pero ese es el precio del progreso. La seguridad nace del riesgo controlado. El resultado de todo esto es una tecnología que parece casi mágica. Los frenos de carbono-carbono, por ejemplo, son el mismo tipo de material que se usa en cohetes espaciales. Pueden resistir temperaturas que derretirían una barra de acero en segundos. Además, son un 40% más ligeros que los frenos de acero, lo que reduce el peso total del avión y, por tanto, el consumo de combustible. Y no solo eso, estos frenos son autorregenerativos. Con cada aterrizaje, el calor extremo cura pequeñas imperfecciones internas, prolongando su vida útil. Cada conjunto de frenos puede soportar más de 2000 aterrizajes antes de necesitar reemplazo, pero el futuro promete algo aún más revolucionario. La industria está trabajando en frenos electromagnéticos capaces de detener un avión sin contacto físico. En lugar de fricción, usarían campos magnéticos variables para generar fuerzas opuestas al movimiento, sin desgaste, sin calor excesivo, sin mantenimiento constante. Los laboratorios de la NASA y Safran ya están probando prototipos. Si esta tecnología se perfecciona, los aviones del futuro podrían frenar de manera casi instantánea, con precisión digital y cero fricción. También se está experimentando con sistemas inteligentes de frenado, equipados con inteligencia artificial. Estos algoritmos analizan miles de variables en tiempo real: velocidad, viento, humedad, peso del avión, inclinación de la pista, y ajustan automáticamente la presión de los frenos y el ángulo de los spoilers para lograr la máxima eficiencia en cada aterrizaje. El avión aprendería de cada vuelo, perfeccionando sus maniobras con el tiempo, igual que un piloto con experiencia, pero con la precisión de una máquina. Y mientras la tecnología avanza, hay algo que no cambia: la filosofía detrás de cada aterrizaje. Porque más allá de la ingeniería, el frenado de un avión sigue siendo un acto de confianza absoluta. Confianza en los ingenieros que diseñaron el sistema, confianza en los mecánicos que lo mantienen, y confianza en los pilotos que lo ejecutan con precisión milimétrica. Cada aterrizaje es una coreografía invisible, un instante donde toneladas de metal, aire y fuego trabajan en armonía. Y lo que para los pasajeros es solo una sacudida y un aplauso, para la tripulación es el cierre perfecto de una obra maestra de ingeniería. Pero incluso aquí hay un detalle que casi nadie conoce. En algunos vuelos, especialmente los de largo alcance, los frenos no se usan por completo al aterrizar. ¿Por qué? Porque se calientan tanto que podrían necesitar horas para enfriarse, y el avión debe volver a despegar en menos de 60 minutos. En esos casos, los pilotos usan principalmente reversores de empuje y spoilers, ahorrando los frenos mecánicos para el tramo final. Es una estrategia que prolonga su vida útil y mantiene los sistemas listos para el siguiente vuelo. Y así, en cada aterrizaje, la aviación moderna demuestra que la verdadera genialidad no está en volar, sino en saber detenerse. Detener una máquina que desafía al cielo sin que nadie dentro lo perciba más que como un suave tirón hacia adelante. Eso, más que ingeniería, es arte. Así que la próxima vez que estés en un avión y sientas ese impulso hacia adelante al tocar tierra, recuerda todo lo que está ocurriendo bajo tus pies: frenos incandescentes, aire redirigido, sistemas hidráulicos a presión y pilotos sincronizados con la precisión de un reloj atómico. Porque ese momento en el que el avión se detiene no es el final del vuelo, es la culminación de una danza entre el hombre, la máquina y la física. Y en Aerocielo seguiremos revelando las maravillas ocultas detrás de cada vuelo. Dale like, suscríbete y activa la campanita para descubrir más secretos que cambiarán la forma en que miras los aviones. Y si crees que frenar un avión es impresionante, espera a ver lo que ocurre cuando uno pierde todos sus motores en pleno vuelo. Haz clic en el video que aparece en pantalla y prepárate para quedarte sin aliento.